El equipo 2 se dirige hacia la Casa Roja, armas listas. Sus comunicaciones crepitan con información transmitida desde el dron en el cielo. Una firma de calor dentro. La meta sin duda es en el hogar. El líder del escuadrón señala a los soldados que cubran el flanco del equipo. 2 de sus hombres se entienden al instante, con sus rifles en alto. El resto del equipo 2 se forma, esperando la orden para irrumpir en la puerta. Pero antes de que pueda hablar, uno de los hombres, T-22, nota que la manija de la puerta se mueve. Él grita, alertando a los demás. Su formación se aprieta. Así también, la presión sobre las empuñaduras de sus rifles, justo cuando el objetivo aparece detrás de la puerta. El líder del escuadrón se estabiliza. Sabe que el objetivo parece una mujer ordinaria, o al menos solía serlo. La transmisión en vivo de las gafas en su casco revelaba la verdad. Grandes manchas de rojo cubren la mayor parte de su rostro, bajando por su cuello y brazos, hasta llegar a los dedos. Los dedos que están envueltos alrededor de un cuchillo de cocina. La mujer recibe con inocente amabilidad a los hombres armados en su puerta, invitándolos a pasar. El líder del escuadrón le ordena tirarse al suelo y soltar su arma. Pero aún así, el objetivo insiste en que el equipo de hombres fuertemente armados con equipo táctico deje de ser tonto y les dice que entren y se queden un rato. Da medio paso fuera de la puerta hacia el equipo 2, empuñando firmemente el cuchillo, ignorando las advertencias del líder del escuadrón de permanecer en su lugar. Sus órdenes de soltar el cuchillo y quedarse quieta no la disuaden. T-24, el más cercano a ella, alcanza su cinturón y desengancha lentamente una granada de termita. La fundación ya autorizó su uso. El objetivo necesita ser quemado. Luego ella dice algo que hace que un escalofrío recorra la espina dorsal de todo el equipo. Solo queremos tener algunos invitados. Por favor, entra. Hasta donde cualquiera del equipo puede ver, no hay nosotros, solo el objetivo parado allí solo. A menos que ella se refiera a nosotros como en él. En cosas que crecen en su cara. El líder del escuadrón le ladra de nuevo con más fuerza, exigiéndole que suelte el cuchillo. El objetivo se lanza hacia T-24, antes de poder preparar adecuadamente el arma incendiaria que lleva. El cuchillo de cocina en sus manos se clava en el espacio donde termina su portaplacas protector, cortando a través de su uniforme y su carne debajo. El equipo 2 abre fuego. Skaresila se prepara para las contracciones en su pierna, mientras patea con fuerza contra el vidrio. Es viejo y se rompe al impactar. La estrella de YouTube en ascenso retira velozmente su pierna para evitar los fragmentos que caen. Se cuida de evitar los bordes y cualquier pedazo de vidrio que aún se adhiera al marco, mientras se abre camino hacia adentro. Exploración urbana. Skaresila ha jugado ese juego por mucho tiempo. Acaba de alcanzar sus primeros 100.000 suscriptores, y es hora de empezar a tomar en serio el camino hacia el primer millón. Hace unos años, era solo una forma divertida de hacer tonterías con amigos y explorar edificios abandonados espeluznantes. De repente, Skaresila parece tener una forma viable de generar ingresos. Pero para tomarlo en serio, ha tenido que tomar algunas decisiones. Al encender su linterna, el intenso haz ilumina el corredor frente a él. Antes de avanzar más, saca 2 elementos esenciales de su bolsa, su máscara y su nuevo teléfono celular. Sin su orgullo y alegría, estaría perdido. La cámara se dispara, y su flash incorporado es perfecto para la exploración en edificios oscuros y abandonados. Y transmitir en vivo para celebrar 100.000 suscriptores sería literalmente imposible sin él. El otro es un consejo de su padre cuando empezó a tomarse en serio ser youtuber. Compra una máscara de asbesto. Lo peligroso de muchos edificios antiguos no es solo el riesgo de lesiones, es que tienden a contener materiales que son realmente peligrosos para tu salud. El papá de Skaresila le aconsejó conseguir una máscara de asbesto y deducirla como gasto de negocio en la temporada de impuestos. Poniéndose la máscara y ajustando las correas, Skaresila configura la transmisión y comienza a introducir a los espectadores que miran desde sus habitaciones. Un micrófono de solapa se engancha a su camisa, captando su voz para que no se amortigüe demasiado por la máscara. Da la bienvenida a sus suscriptores a otra transmisión asesina. Un puñado de comentarios de apoyo animan a Skaresila y lo preparan para la transmisión. Algo se mueve. Los sonidos de algo vivo resuenan por el pasillo desolado. Skaresila salta, reaccionando a su audiencia, pero rápidamente descarta el ruido.
Probablemente fue una rata. Unos cuantos espectadores más se unen a la transmisión, mientras Skaresila comienza a avanzar por el corredor. Mira dentro de las habitaciones, liderando con el teléfono, proyectando su luz sobre el hospital vacío que ha comenzado a oxidarse y pudrirse. El hospital se ve exactamente como cuando fue abandonado por primera vez, como si todos simplemente se hubieran ido y desaparecido un día. Partes han sido quemadas casi hasta las cenizas. Skaresila recuerda haber leído que hubo un incendio forestal en la zona que arrasó con la mayor parte del pequeño pueblo. Al deambular por lugares como este, es difícil para Skaresila ignorar lo aislado que está. Antes, él y sus amigos exploraban lugares como este, buscando edificios espeluznantes con historias de fantasmas. Solían llevar bates y pintura en aerosol para agregar al vandalismo que ya cubría el lugar, pero ahora los había dejado ir a todos. Skaresila era su marca, una carrera en auge, y no podía permitir que nadie le impidiera eso. Ni siquiera sus amigos. Sin embargo, no estaba del todo solo, gracias a su chat. Ahora están llegando los comentarios a raudales. Espectadores hacen donaciones que les permiten reproducir sonidos en la transmisión. El primero es, sin duda, un grito fuerte y aterrador, audio extraído directamente de una película de terror. Es fácil reírse de ello, habiendo anticipado completamente que los espectadores que están viendo intentarían desconcertarlo y asustarlo. Y oye, todos están invitados a desafiar a Skaresila. Cada donación sigue siendo dinero en su bolsillo. Se mueve a través de salas de hospital vacías, filmando las camas con su teléfono, intentando ignorar a los comentaristas que mencionan que probablemente algunos pacientes habrían fallecido en esas camas. Luego otro ruido distrae a Skaresila, no uno del stream en su teléfono, sino algo que se cae en la habitación contigua. Se congela, nada que se haya dejado quieto en un lugar abandonado se cae por sí solo. Algo tiene que derribarlo. Intenta convencerse de que es solo otra rata, pero los espectadores en el stream también lo han escuchado, y como una audiencia entusiasta, quieren ver qué lo causó. Consciente de que es improbable que algo salte de la oscuridad y lo ataque, Skaresila sale a regañadientes del pabellón en el que había estado. Cruza por otro pasillo vacío y quemado hacia la habitación de donde provenía el sonido. Efectivamente, parece que un viejo soporte para una bolsa de suero ha caído al suelo. Temeroso alrededor de la habitación con el pequeño LED blanco de su teléfono, Skaresila intenta ver qué lo había causado. Una sombra sale disparada de debajo de una cama de hospital. Skaresila lo siente correr sobre su pie y grita, dejando caer su teléfono con la pantalla hacia abajo, la cámara mirando al techo. La luz del flash captura a una enorme rata hinchada mientras se escabulle fuera de la habitación. Skaresila suspira aliviado, luego se prepara para la inevitable burla de sus comentaristas. Alcanzando su teléfono y volteándolo, anunciando que solo había sido un roedor de tamaño inusual, espera ver mensajes burlándose del grito que soltó. Pero en cambio, todos los comentarios parecen estar discutiendo algo más, apenas interesados en lo que le había pasado a Skaresila. El chat está lleno de comentarios sobre el techo. Círculos oscuros y extraños. A Urbex Fan420, ¿qué es toda esa cosa? A Spooky Watcher 237, asqueroso, ¿es eso Mo? A Here in My Garage 7 respondió, nah hombre, eso es solo de donde el edificio fue chamuscado. A Dagraver 68 respondió, hay algo raro con ese techo, amigo. ¿Qué son todos esos círculos oscuros? Skaresila alza la vista hacia el techo, donde la cámara del teléfono había estado apuntando hace un instante. No hay nada allí. Está un poco peor por el uso, pero apenas algo inusual para un edificio abandonado, y no hay señales de ninguno de los círculos oscuros de los que hablaban sus comentaristas. Pensando que ha descubierto lo que está pasando, el explorador urbano suspira y regaña juguetonamente a su chat por intentar engañarlo, ignorando sus insistentes comentarios para que se dé la vuelta, mire al techo. Ailana Sila, mira esto. Hay algo allí arriba, ¿no estás seguro? Skaresila anuncia apresuradamente que abandona el hospital desocupado. De repente, siente frío y una necesidad abrumadora de ir a casa para subir el termostato. Pero asegura a sus comentaristas que la transmisión no está por terminar. De hecho, la mantiene mientras abandona el edificio, se sube al coche y durante todo el trayecto a casa. Normalmente nunca daría detalles de su dirección de casa, pero por alguna razón, Skaresila quiere ver a tantas personas como sea posible, lo más rápido posible. Señala puntos de referencia y giros, dando las direcciones más precisas que puede a su audiencia, diciéndoles que vengan a su casa para un encuentro improvisado con sus fans.
Llegan comentarios, oportunistas y trolls discutiendo sus planes para aparecer. Scarecilla llega a casa, sube la calefacción y minutos después, arriba el primer espectador. Luego llegan más y más, hasta que casi hay unos cientos desbordándose de la casa y al césped delantero. Así es como se propaga, aunque ninguno de ellos lo sepa o pueda verlo. Tras un incidente de un streamer de internet mostrando un comportamiento inusual, la Fundación SCP intervino para investigar. Las muestras recogidas de la casa del streamer y posteriormente examinadas por la Fundación, eventualmente llevarían al descubrimiento directo de otro brote de SCP-020. La anomalía fue descubierta bastante por accidente, ya que es imposible observar SCP-020 a simple vista. Solo gracias a los equipos forenses de la Fundación armados con cámaras que tomaban fotografías de las áreas afectadas, se pudo verificar la presencia de esta anomalía, después de que se confirmó que no era el resultado de un equipo defectuoso. Parece que, por algún medio anómalo desconocido, SCP-020 solo es visible a través del uso de cámaras, ya sea capturando fotografías o grabando videos de áreas o individuos afectados por la anomalía. Los investigadores no han podido determinar la causa exacta del camuflaje activo de SCP-20, lo que ha generado debate entre los diferentes grupos de personal de la Fundación, asignados para estudiarlo. Las teorías varían mucho, con una escuela de pensamiento que postula que la anomalía misma contiene propiedades antimiméticas, lo que llevó a una investigación de los expertos de la Fundación en anomalías meméticas, cuyos resultados resultaron ser inconclusos. Los analistas espectrales, en cambio, han insistido en que SCP-020, de alguna manera, puede protegerse a sí mismo de la vista, reflejando todas las formas de luz lejos de él, o al menos aquellas que están en el espectro visible para los seres humanos. Una vez más, hay pocas pruebas que respalden esta afirmación. Sin embargo, la idea es al menos más plausible que algunas de las afirmaciones más extravagantes hechas sobre SCP-020, incluyendo a un investigador que propuso que la anomalía era en realidad una serie de seres que provenían de un universo alternativo completamente plano, que carece de espacio tridimensional. Esta afirmación ha sido ampliamente desacreditada por la Fundación SCP y descartada como probablemente causada por la influencia de drogas psicoactivas, cuyo descubrimiento provocó el despido del investigador que propuso la teoría. Sin embargo, tenían razón en una cosa. SCP-020 ciertamente está vivo. SCP-020 es un hongo anómalo, un organismo que no solo es capaz de propagarse a un ritmo preocupantemente rápido, sino que puede afectar tanto a la materia inorgánica como a la orgánica. Se han encontrado rastros del hongo, e incluso muestras de colonias enteras, en superficies como paredes y techos, así como creciendo en o sobre organismos vivos. Además del mencionado efecto anómalo innato que lo hace invisible a la observación directa, se sabe que el hongo también puede afectar directamente los otros sentidos. Incluso influye en el comportamiento de los organismos vivos que entran en contacto con él. SCP-020 no solo es capaz de crecer a pequeña escala dentro de una residencia humana, su desarrollo no se ve impedido por las variaciones de temperatura interior o niveles de luz que se encuentran dentro de casas, apartamentos y otros lugares similares. Esto ha sido considerado por expertos botánicos dentro del Departamento de Investigación de Horticultura Anómala de la Fundación como atípico para un hongo. Se sabe que la mayoría de los hongos se desarrollan mejor en condiciones de poca luz, así como en lugares húmedos y cálidos, ya que las temperaturas frías los vuelven inertes. La forma en que SCP-020 parece no verse afectado por el nivel de luz presente en una casa humana da cierta credibilidad a la teoría de que este hongo no se ve afectado por la luz en el espectro visible. Aunque aún no se ha determinado la causa exacta de esta invisibilidad, ha dado lugar al nombre coloquial entre los investigadores, el moho invisible. Después de que una colonia de este moho anómalo se forma dentro de la casa de alguien, inicia la siguiente fase de su ciclo vital. Las esporas se liberan del hongo, que también son imposibles de percibir a simple vista. Sin embargo, durante las pruebas y observaciones con vigilancia de video de las muestras de SCP-020, los investigadores de la Fundación han podido determinar que hay un patrón en cómo se comportan estas esporas una vez liberadas y cómo se comportan aquellos afectados por ellas. Las esporas, ya sea por contacto directo con la piel o inhaladas sin saberlo, causarán un cambio rápido en el lóbulo frontal de la persona afectada, responsable del control del comportamiento y las emociones.
El cambio provocado por las esporas de SCP-20 es el mismo en todos los sujetos humanos afectados. Un sujeto afectado comenzará a sentirse frío, lo que sugiere que las esporas pueden afectar directamente una área específica del lóbulo parietal del cerebro, la corteza somatosensorial. Cualquier experto en neurología de la Fundación te dirá que esta es el área del cerebro que evalúa y procesa las sensaciones basadas en el tacto de todo el cuerpo, incluyendo la posición, la presión, el dolor y, crucialmente, la temperatura. Al ser informados por su corteza somatosensorial de que están experimentando un frío intensificado, las esporas SCP-20 pueden obligar al sujeto afectado a aumentar los niveles de calor y humedad en su hogar. Esto generalmente se logra con termostatos y otras tecnologías de calefacción doméstica, pero la Fundación conoce varios casos de colonias de SCP-20 formándose en alojamientos alquilados sin calefacción adecuada. Los investigadores aún están impresionados y un poco alarmados por los métodos empleados por individuos afectados por esporas que pueden elevar con éxito los niveles de temperatura y humedad en estos entornos. Elevar la temperatura de una habitación por sentir frío ya no se considera anormal, incluso si es provocado por esporas fúngicas anómalas. En el caso de aquellos afectados con SCP-020, sin embargo, su compulsión por hacer su espacio vital más cálido y húmedo no se hace solo para mantener a raya el frío. Aunque podrían creer que sus acciones son propias y que están elevando la temperatura como lo harían normalmente, en realidad, los individuos afectados están convirtiendo sus hogares en un hábitat más adecuado para el moho invisible y convirtiéndose ellos mismos en un hábitat más adecuado. La División de Botánica de la Fundación SCP ha confirmado que, al igual que los hongos no anómalos, las colonias de SCP-020 crecen más rápidamente en ambientes que son suficientemente húmedos y cálidos. Sin embargo, los efectos de las esporas de SCP-020 en el cerebro humano no se limitan únicamente a alterar la temperatura y crear mejores condiciones para que el moho invisible crezca, sino también a ayudarlo a propagarse. Cuando el lóbulo frontal ha sido afectado por las esporas de SCP-020, un sujeto sentirá un impulso compulsivo de interactuar socialmente con otros seres humanos con la mayor frecuencia y en la mayor capacidad posible. Este cambio de comportamiento, que puede ser difícil de detectar en muchos sujetos ya extrovertidos o socialmente activos, generalmente se manifiesta en la organización de reuniones grupales en la residencia donde está presente la colonia de SCP-020. Amigos y familiares, incluso conocidos y compañeros de trabajo de aquellos infectados con el moho invisible, probablemente recibirán invitaciones repetitivas e insistentes para unirse al individuo afectado en su hogar. Al asistir a cualquiera de estas reuniones propuestas, estas personas no estarán conscientes de la infestación de SCP-020, gracias a que no pueden percibirla. Sin embargo, sin que ellos lo sepan, su asistencia permitirá que el hongo anómalo invisible se propague, ya que las esporas de las colonias de moho alrededor de la residencia de la persona afectada se adhieren a la ropa de los invitados. En algunos casos, las imágenes de la cámara han revelado que las esporas pueden aterrizar en la piel de estos asistentes y nuevas colonias de SCP-020 se desarrollarán y crecerán directamente en sus cuerpos. Se caracteriza por la aparición de manchas rojizas severas, casi del color de la remolacha, en la piel. No obstante, como se indicó, estos solo se pueden ver mediante fotos o videos. Incluso con las esporas ahora dispersas a nuevas ubicaciones a través de nuevos portadores, las colonias de SCP-20 en la residencia original no dejarán de producir esporas. Esto continuará a un ritmo exorbitante, hasta que la cantidad de esporas y colonias de moho invisible presentes en una ubicación alcance un nivel crítico de concentración. Cuando esto ocurre, los efectos de las esporas en los infectados se vuelven rápidamente más extremos. Su salud general se deteriorará rápidamente, provocando la muerte en poco tiempo. Sin embargo, una vez que el sujeto afectado ha fallecido, todavía representa un riesgo de propagar una infección SCP-020. El moho seguirá creciendo, permaneciendo invisible en un cuerpo fallecido, permitiéndole propagarse a cualquier socorrista, paramédico, agente de salud o cualquier otra persona que pueda entrar en contacto con el cadáver afectado. Esto también, en numerosos casos, ha llevado a que se descubran varias colonias de SCP-020 en morgues y funerarias, así como dentro de vehículos utilizados en el transporte de cuerpos afectados. El descubrimiento inicial de la fundación de SCP-020 tuvo lugar en una casa civil en Redactado, la residencia de una mujer que trabajaba en un hospital local. Las preocupaciones surgieron de un agente encubierto de la fundación dentro del personal del hospital,
quien notó un cambio dramático en la personalidad de una colega. Donde antes había sido reservada e introvertida, la mujer parecía estar haciendo esfuerzos activos, casi agresivos, para socializar con tantas personas como fuera posible, tanto durante su trabajo en el hospital como fuera de él. El cambio de comportamiento, en este caso, fue tan dramático que fue notado inmediatamente por el operativo encubierto en el hospital. Y después de consultarlo con un especialista en comportamiento de la fundación, pudieron determinar que este cambio no había sido causado por ningún factor psicológico. Con una infección desconocida de comportamiento anómalo, la Fuerza de Tarea Móvil ETA-10, o CNO-EVIL, fue enviada a la casa de la mujer afectada. Los drones detectaron su firma de calor desde el aire, y la Fuerza Táctica Móvil irrumpió en la casa, encontrando a la mujer en la puerta con un cuchillo de cocina. El video de los incidentes reveló que 2/3 del rostro estaban cubiertos por colonias de SCP-20. Las grabaciones de audio y video de la misión capturaron a ella diciendo: "Solo queremos tener algunos invitados". Los investigadores de la Fundación se preguntan si existe una cualidad parasitaria desconocida en SCP-20. No obstante, se ignora si el Moos invisible usa a los afectados como anfitriones y en qué grado. Después de que el equipo de tarea móvil terminara al portador original, un equipo de contención de la Fundación comenzó una investigación. A través del uso de análisis espectral y barridos exhaustivos de las áreas circundantes, la Fundación se dio cuenta rápidamente de que el problema era mucho mayor que una mujer infectada. Había cientos de infectados, miles de colonias, potencialmente cientos de miles si no millones de esporas. Videos y fotos revelaron grandes manchas oscuras en las paredes, pisos y techos de la casa donde se halló a la mujer, el hospital donde laboraba y cualquier edificio que visitaba. Peor aún, cualquier persona que visitara los mismos lugares, pacientes con los que entró en contacto en hospitales, sus familias, médicos, enfermeras y limpiadores. Era casi todo el pueblo. Para contener el brote, la Fundación SCP emitió una orden permitiendo la terminación de toda la población civil. El pueblo mismo fue incinerado, con la historia de cobertura de un catastrófico incendio forestal en su lugar. Cualquier muestra de SCP-020 que se haya recuperado desde entonces ha sido sellada dentro de cámaras de cultivo y almacenada dentro del área de investigación biológica 12. El único acceso a esta zona sellada es mediante una esclusa de aire. La entrega de nutrientes y otros mantenimientos esenciales para cultivar el hongo anómalo se lleva a cabo utilizando robots controlados a distancia, asegurando que la cámara permanezca sellada en todo momento. No se permitirá la entrada en ningún momento a personal humano, de ningún nivel de autorización de seguridad. Mediante el uso de equipos de videovigilancia herméticamente sellados, los investigadores asignados para estudiar SCP-20 mantienen una estrecha vigilancia sobre el hongo anómalo. Mientras tanto, los ingenieros y expertos en contención de la Fundación aseguran que la cámara sellada al aire que alberga las muestras mantiene su integridad. Todo el personal de la Fundación SCP cerca de la cámara de contención debe estar equipado con equipo completo de nivel de bioseguridad 5. Esto incluye los respiradores adecuados. Al salir del área, deben someterse a un tratamiento completo de desinfección antifúngica. Se han reportado al menos 12 brotes separados de moho invisible. La Fundación continúa investigando la posible fuente del hongo y desarrollando medidas preventivas. Sin embargo, hasta el momento, no se conoce ninguna forma de contrarrestar los efectos de una infección SCP-020 en humanos.